Hoy vamos a realizar la resolución de ejercicios del capítulo de caída de los cuerpos del libro de Maístegui Sabato, Introducción a la Física 1. Capítulo 10, es la página 113. A ver. Primero, vamos a tomar como valor de la aceleración de la gravedad el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. A ver, vamos a comenzar entonces. Dice, desde lo alto de una torre de 150 metros, si es que no se ve o algo se ve borroso, me dicen. Okay. Desde lo alto de una torre de 150 metros, pongamos esta sea la torre, que mide 150 metros. Ok. Se deja caer una piedra. Entonces, desde aquí se va a dejar caer una piedra. Ahí está la piedra. De 10 newtons de peso. Newton es una unidad de fuerza. No sé si sea yo solamente, pero no alcanzo a ver lo que escribió arriba. Cierto, está en aquí. Ahora lo escribo un poco más. A lo mejor voy a mover un poco la cámara. Ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, ese es el peso de la piedrita. Quizás sea solo un dato innecesario ahora, debido a lo que ya sabemos por la clase anterior, pero igual nos dan como dato. ¿Cuánto tardará en llegar al suelo? Nos preguntan. Es decir, el intervalo de tiempo desde el instante inicial, justo desde el instante en el cual nosotros comenzamos a analizar el movimiento, hasta el instante para el cual va a llegar al suelo. Es decir, va a chocar aquí. Allí está la piedrita cuando choca en el suelo. Es decir, el instante para el cual choca con el suelo. Listo. ¿Cuánto tardaría si pesara 20 kilogramos? Nos dicen. Ya, 20 kilogramos. Digo, 20 newtons. Ok, para el primer caso de 10 newtons. Luego para el caso de 20 newtons. Como sabemos ya, no va a haber una diferencia debido a que todos los cuerpos, así tengan masas diferentes, por ende una tracción por la Tierra un poco más fuerte, dependiendo de la masa, van a caer con la misma aceleración, todos. Conclusión que se obtuvo mediante los experimentos de Galileo. Ok, así que esa respuesta ya la tenemos, mejor dicho. No va a importar cuánta masa tengan. Igual van a caer en el mismo intervalo de tiempo una pelotita que pese 10 kilogramos u otra que tenga una masa de 20 kilogramos. Ya. Primera respuesta resuelta. Ahora, ¿cuál va a ser ese intervalo de tiempo? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer nuestro sistema de referencia, que siempre era horizontal. Para este caso, el movimiento es vertical, así que simplemente cambia eso. Voy a poner mi origen aquí y mi sistema de coordenadas, si quiero, puede ser hacia arriba, pero quiero valores positivos hacia abajo. Y ahí está mi sistema de coordenadas. Aquí está mi origen, hacia allá negativos, y por la flechita sé que hacia abajo están los positivos. Ok.
tengo como cota inicial para la pelotita el origen, así que va a ser su cota 0. Ok, entonces, en base a la ecuación de cota, o la ecuación que nos da la posición para cada instante, nosotros tenemos para la piedrita, tenemos para la posición inicial, la piedrita está en el origen de coordenadas, así que es 0. Más la velocidad inicial, ¿cuánto es la velocidad inicial? Es 0. Por el instante para el cual quiero. Ahora esto va a ser 0. Así que ya van dos términos que se van a eliminar. Más la aceleración de la gravedad, ¿cómo es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Que tiene el valor de G, que ya hemos dicho que va a ser 9,8 metros por segundos al cuadrado. Ok. Entonces aquí sería, ahora, el sentido de la aceleración de la gravedad es el mismo que el de mi sistema de coordenadas, por lo tanto va a ser positivo, así que se mantiene ahí el más. Sería 9,8 sobre 2 por el instante al cuadrado. Listo. Como todo esto es 0, simplemente me va a quedar eso. 9,8 medios por el instante al cuadrado. Lo copiamos acá. Listo. Tenemos eso entonces. Entonces, pasado un segundo, desde el instante inicial que es acá, instante inicial, pasado un segundo, ¿en qué cota estará? Todo esto es 150 metros, la altura de la torre. Ok. La posición de la piedrita para el instante 1 va a ser 9,8 entre 2 por 1. Entonces sería la mitad de 9,8 sería 4,9, ¿cierto? Sería la cota donde va a estar la piedrita para el instante 1. 4,9. Ahora, 4,9 de 150. ¿Qué cota va a ser la de acá? La cota justo en la cual va a chocar con el suelo. Eso también ya la sabemos. Esta cota va a ser la cota 150, debido a que todo este desplazamiento es 150 metros. Si partimos desde 0 hasta la cota 150, tendríamos un desplazamiento de 150 metros. Por eso es que esta cota es la cota 150. Ya. Ahora, de la cota 150 a 4,9 será más o menos, a ver, por ahí es más o menos la mitad, que sería 75. La mitad de 75, que sería de 4, 27,5. 27,5, la mitad de 27,5 y sería más o menos por ahí. Es decir, este pequeño segmento sería lo que recorre en el primer segundo. Que simplemente tendríamos este pequeño segmento como un delta de S bien pequeñito que va desde el instante 0 hasta el instante 1. Es decir, el desplazamiento del instante 0 hasta el instante 1 simplemente sería la cota asociada al instante 1 menos la cota asociada al instante 0, el cual es igual a la cota asociada al instante 0 es 0, así que simplemente sería esto, que es 4,9 metros. Listo. Ahora, el desplazamiento desde el instante 1 hasta el instante 2, ¿cuánto será? Simplemente la resta entre la posición asociada al instante 2 menos la posición asociada al instante 1. ¿Cuánto sería? La cota asociada al instante 2 nos va a dar la posición de piedrita para el instante 2 es 9,8 entre 2 por 4, debido a que aquí sería 2. 4 mitad, mitad, mitad sería el doble de 9,8, que sería 8 y 8, 16, lleva 1, 9, 9, 18, más 1, 19. 19,6, que ya sería más o menos. La cota asociada al instante 2, esta es asociada al instante 1. Ok.
Ahora, para el instante 2 estará en 19,6. Por aquí era 27 y algo, 27,5 si no me equivoco. Entonces 19 estará más o menos por acá. Será el instante 2, allí. Listo. Ahora, queremos calcular cuánto es este desplazamiento. Este nuevo desplazamiento, delta ds, desde el instante 1 hasta el instante 2. ¿Sí se está viendo esa parte? Muy pequeñita, ¿no? Pero bueno, simplemente presten atención. Ya. Como pueden darse cuenta, en un segundo los desplazamientos están aumentando. En el primer segundo tenemos un desplazamiento pequeñito. En el segundo segundo tenemos un desplazamiento un poco más grande, que sería 19,6, que es la posición asociada al instante 2, menos la posición asociada al instante 1, que es 4,9. Lo cual nos daría, no había visto 16, lleva 1, 4, 5, 14. 14,7. Pasamos entonces de este recorrido ahora a este recorrido. Listo. Ahora, y así podemos seguir calculando, viendo cómo el recorrido va aumentando. Listo, ahora a lo que nos piden. Nos dicen que calculemos el tiempo o el instante para el cual la piedrita va a estar en la cota 150, es decir, justo cuando choca con el suelo. Entonces ya conocemos cuál es la cota, que es la cota 150, 9,8 sobre 2, por el instante al cuadrado. Ya está. Y así tenemos una ecuación con una sola variable. Simplemente tendríamos que resolver. Pasamos a multiplicar el 2, el 9,8 a dividir, y luego sacamos la raíz. Sería 150 por 2 entre 9,8. El cual nos va a dar 30,6. Basta con eso. Va a ser igual al instante al cuadrado. Ahora, ¿qué número elevado al cuadrado me va a dar este valor? Tenemos dos números, un número positivo y un número negativo, ya que si aquí tuviese un signo negativo, al elevarse al cuadrado, desaparece. Por lo que tiene esas dos opciones. Además, sabemos que es una ecuación cuadrática, tiene que haber dos soluciones. Listo, entonces sacamos la raíz de 30,6 que nos da. Entonces tenemos dos instantes. El instante 1 es 5,5 y el instante 2, para el cual está en esa posición, es menos 5,5. Entonces ya tienen que tener una ligera sospecha de por qué el valor es el mismo y lo único que cambia es el signo. Es porque estamos soltando la piedrita desde acá. Pero podemos imaginar que la piedrita ha ido primero subiendo con esta misma aceleración, en este caso de subida, desaceleración, hasta llegar a cero, y cuando llegó a cero, nosotros recién comenzamos a estudiar el movimiento de la piedrita. Por eso lo llamamos instante inicial. Pero 5,5 segundos antes había estado por acá. Podemos imaginar eso. Entonces, el signo menos nos indica que fue 5,5 segundos antes de que nosotros comencemos a estudiar el movimiento. Pasaron esos 5,5 segundos, llegó a cero, comenzamos a analizar el movimiento, comenzó a bajar y llegó nuevamente a esa posición en la misma cantidad de tiempo. Listo. Ese análisis ya lo hemos revisado en la parte teórica del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Listo, entonces escogemos el número positivo, no porque es positivo y ya, sino que es el instante justo después de que nosotros comenzamos a analizar el movimiento. Antes no, que es lo que indica el signo negativo. Ya. Entonces sería 5,5. Listo, vamos con el siguiente entonces. Next.
En otra pregunta nos piden simplemente expresar la aceleración de la gravedad que está en kilómetros por hora por segundo. Bueno, en metros por segundo al cuadrado, pasarlo a kilómetros por hora por segundo, lo cual ya deben saber cómo se desarrolla, debido a que es un tema de unidades nada más, de prefijos. Ya, la pregunta 4 dice, ¿qué velocidad alcanza un cuerpo al cabo de 3 segundos de caída en el vacío? Ya, tenemos aquí un cuerpo, sea el que sea, ya hemos dicho, modelar es simplemente quedarnos con lo que nos importa para nuestro estudio, en este caso un estudio de movimiento, sea una bicicleta, un ave, un avión, lo que sea. Ya. Siempre y cuando simplemente es una aproximación, no es tan riguroso y detallado como estudiar el movimiento de la caída de una piedra, considerando la resistencia que ejerce el aire y algunos otros detalles, el viento y todo eso. Estamos solo aproximando nada más, con el conocimiento que tenemos hasta ahora, que estamos desarrollando poco a poco. Listo. Pasados 3 segundos nos preguntan. Listo. Aquí está la piedrita. Cuando la soltemos, primero, sistema de referencia. Ahí está. Sistema de referencia vertical. Nos vamos a tener allí las cotas. Justo en la posición en la que se suelta lo voy a llamar al origen. El origen de coordenadas, el 0. Listo. Van a pasar 3 segundos, un intervalo de tiempo de 3 segundos. ¿Listo? Siendo este el instante inicial, la piedrita va a ir cayendo y ahí estará la piedrita, bueno, lo que sea en realidad. Nos dicen qué velocidad va a tener. Aquí, ¿cuál va a ser su velocidad? La velocidad asociada al instante 3. Ya. ¿Cómo calculamos eso? Tenemos la aceleración, que sabemos que va a ser g, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto. ¿Cómo obtenemos entonces la velocidad? ¿Qué nos dice la definición de la aceleración? La aceleración, para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, es constante debido a que ya no ponemos los subíndices que nos indican el intervalo de tiempo para el cual está asociado a esta aceleración, debido a que para cualquier intervalo de tiempo esta aceleración es la misma. Lo mismo pasó con la velocidad. Está definida para un intervalo de tiempo. Listo. Entonces, la aceleración tiene un valor ya constante que es 9,8. ¿Cómo definimos la aceleración? Como la variación de la velocidad por cada unidad de tiempo. En este caso yo quiero la variación de la velocidad del instante 3 al 0. Es decir, la aceleración del instante 0 hasta el 3 va a ser el mismo, pero por su definición sería la velocidad asociada al instante 3 menos la velocidad asociada al instante inicial, al instante 0, entre el intervalo de tiempo que es de 3 segundos. ¿Listo? Entonces, este valor es 0, la velocidad inicial. Entonces, tendríamos el 3 pasa a multiplicar 3 por 9,8 es igual a la velocidad asociada al instante 3. Listo. ¿Cuánto es 3 por 9,8? $29,4 metros por segundo. Y ya está. Esa sería la respuesta. Es la velocidad que alcanza el objeto pasados 3 segundos de haber sido soltado. 29,4. Listo, siguiente.
¿Cuántos segundos después de iniciada su caída la velocidad de un cuerpo es de 100 kilómetros por hora? Ahora, a ver. Ya. También va a involucrar un tema de unidades, pero bueno. Iniciada su caída, entonces también va a ser soltado este objeto de alguna altura. Nos piden saber cuántos segundos después de soltar este objeto va a tener una velocidad de 100 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad nos la dan así, 100 kilómetros por hora. Pero nuestra aceleración está en estas unidades. En metros por segundo al cuadrado. Cambiemos kilómetros y cambiemos horas, porque no nos conviene que esté así. Es mejor que estén ambos en las mismas unidades. Entonces, ¿qué se hacía para transformar esto a metros por segundo? Simplemente tendríamos que multiplicar a 100 por 5 sobre 18. Y ya está. Multiplicamos esto, que sale de que el hecho de que kilo es 1000 y una hora en segundos es 3600. Dividimos y nos va a quedar 5 entre 18. Listo. Y ahí ya estaría en metros por segundo. ¿Qué sería? 500 entre 18. ¿Cuánto es? 27,78. 27,78 metros por segundo. Listo. Entonces, ¿para qué instante tendrá esta velocidad después de iniciada su caída? Ahora, ustedes ya deben conocer esta grafiquita. Simplemente soltamos ahí algún cuerpo con una velocidad inicial igual a 0. Ponemos nuestro sistema de referencia. Aquí está el origen. Pasado cuánto tiempo, este cuerpo va a tener una velocidad de 27,78 metros por segundo. De nuevo utilizamos la definición de aceleración. Aceleración desde el instante inicial hasta el instante que no conocemos, que es para el cual va a tener esta velocidad. Entonces, por la definición sería la velocidad asociada a este instante que no conocemos, menos la velocidad asociada al instante inicial, sobre el intervalo de tiempo que es el instante que no conocemos, menos 0. Entonces, conocemos cuánto es el valor de la aceleración, que es 9,8. Esto me va a dar simplemente t. Y la velocidad inicial es 0. La velocidad asociada al instante t también lo conocemos, que es 27,78. Nos lo dan. Entonces, ¿para qué instante va a tener esta velocidad? Simplemente tendríamos que pasar a dividir el 9,8. Y el t pasa para allá. Y así obtenemos el instante para el cual tiene esa velocidad. 27,78 entre 9,8. 2,83. Para el instante, 2,83. Instante que coincide con el intervalo de tiempo que tarda en llegar a esa velocidad debido a que el instante inicial es 0. 2,83 segundos. Ya. Listo. La siguiente. Ya, ahora uno diferente. Ahora vamos a lanzar piedras hacia arriba. Nos dicen, ¿con qué velocidad inicial se debe lanzar hacia arriba una piedra? Primero, tenemos aquí la piedra. Ahí está la piedra. Ahora, voy a dibujar el sistema de referencia a un costadito. Ahora lo voy a hacer hacia arriba. Ahí está, así se ve. Listo. Sistema de coordenadas. Origen,
justo en el suelo desde donde se va a aventar la piedra, lanzar hacia arriba. Listo, listo, listo. Entonces nos preguntan con qué velocidad debemos lanzar esta piedra. De tal manera que para que alcance una altura de 4,9 metros, para que alcance la altura de 4,9 metros, que no se pase de esa altura, que llegue hasta esa altura. Es decir, que llegue hasta la cota 4,9, ya que al llegar a la cota 4,9 habrá recorrido 4,9 metros. Listo. Debido a que tenemos el origen justamente desde donde se lanza hacia arriba la piedra o objeto que sea. Ok. Entonces, si tiene que llegar hasta esta altura, no sobrepasarse ni estar antes, cuando llegue a esta altura va a tener ¿qué velocidad? Va a tener una velocidad igual a 0. Esta es la cota 4,9. Siendo las unidades aquí en metros. Aquí su velocidad va a ser igual a 0, ya que es la única forma de que ya no avance ni esté un poco antes. Listo. ¿Cuál será esa velocidad entonces? ¿Qué utilizamos? No tenemos el tiempo, no sabemos cuál es el intervalo de tiempo que tarda en llegar de aquí a aquí. Tenemos la altura, tenemos la velocidad final y la velocidad inicial es la que desconocemos. A ver, ¿cuál es la ecuación que representa este movimiento? Llegaron negativos. Sería la siguiente. La posición asociada a cada instante es igual a la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que no la conocemos, por el instante para el cual quiero esta posición. La velocidad inicial tiene el mismo sentido que el sistema de coordenadas, así que es positivo, no hay problema. Ahora, la aceleración, que es g, tiene sentido contrario al sistema de coordenadas, a los positivos del sistema de coordenadas. Entonces va a tener un valor negativo, menos g, que es 9,8, sobre 2, por el instante para el cual quiero la posición al cuadrado. Listo. Ahora, la velocidad inicial no la tengo. Instante para el cual tiene esta posición tampoco la tengo. Entonces, esta ecuación no me va a servir. Ok, ahora, por la definición de la aceleración, desde el instante 0, que es acá, hasta el instante para el cual llega la velocidad 0. Sería la velocidad asociada a este instante para el cual llega con velocidad 0, menos la velocidad inicial, sobre el intervalo de tiempo, que sería este instante menos 0. Listo. Esto es igual a la velocidad asociada al instante t es 0, ya que es la velocidad justamente donde ya se detiene. Sería 0 menos la velocidad inicial, que no la conocemos, que sabemos que es diferente de 0, entre t. Ok, y el valor de la aceleración, que lo conocemos, que es 9,8. Listo. Y justamente nos va a dar, pero la aceleración es menos 9,8, debido a que es negativo, que tiene sentido opuesto al sistema de coordenadas que se ha establecido. Ya. De esta manera, tenemos que bueno, el menos y el menos se van a ir, así que nos va a quedar esto. La velocidad inicial es igual a menos 9,8 por t. Y ya está. ¿Qué sucede si reemplazamos esto aquí arriba? A ver, hagámoslo.
Entonces, la posición asociada para cada instante va a ser igual a menos 9,8 por t, que es esto, el valor de la velocidad inicial, por t, lo cual lo va a hacer que se eleve al cuadrado, menos 9,8 medios por t al cuadrado. Listo. Ya no nos va a alcanzar. Entonces vamos a seguir aquí arriba. Vamos a reemplazar esta ecuación aquí arriba. Nos va a quedar menos 9,8 por t al cuadrado. Ahí está. De esta manera podemos reemplazar aquí la posición para el instante para el cual llega a la velocidad cero. ¿Qué posición es? La conocemos, es la posición 4,9. Es igual a menos 9,8 por el instante al cuadrado. Bueno, aquí debemos resolver de frente. ¿Cuánto nos da esto? Menos 9,8 menos 9,8 medios. 14,7. Esto me da menos 14,7 por t al cuadrado. Menos 14,7 por t al cuadrado. Pasa a dividir y nos va a dar el instante. No debería salir negativo, porque ningún número elevado al cuadrado da negativo. ¿Dónde nos hemos equivocado? Aquí, el valor de la aceleración no se le pone el signo ya aparece allí. Es el de acá, debido a que el de aquí ya es positivo. Ya está bien. Ahí. Entonces aquí no es negativo y aquí tampoco. Simplemente nos queda así. Ahora, recién aquí al operar sería 9,8 menos 9,8 entre 2. ¿Qué va a ser 9,8 entre 2? 4,9 nada más. Aquí sería 4,9 por instante al cuadrado. Ahora sí. ¿Cuál nos va a dar? Eso. Debido a que esto de aquí se simplifica, nos queda 1. Y el instante para el cual se va a detener, la velocidad va a ser 0, va a ser para el instante 1, es decir, pasado 1 segundo. ¿Qué nos piden? ¿Cuál es la velocidad inicial? Entonces, reemplazamos esto aquí y nos daría la velocidad inicial. Que es 9,8 por 1. ¿Qué sería 9,8? Metros por segundo. Ya está. Este es el instante prima, el instante asociado a esta velocidad 0 para la cual la pelotita se va a detener. Es decir, 4,9, va a recorrer 4,9 metros. Ya está, ahí tendríamos la velocidad inicial. Ahora ustedes dirán, sí, hay otras ecuaciones que te permiten calcularlo más rápido. Pueden utilizar también esas otras ecuaciones, no hay problema. Pero la idea es que lleguen a esas ecuaciones, es decir, sean generales y no las utilicen para ciertos casos, sino que para todos los casos se utilice la misma ecuación. Simplemente que con práctica ya llegas a todo este desarrollo algebraico a hacerse más corto por la costumbre, porque ya sabes el desarrollo, es decir, ya sabes que de esta ecuación vas a reemplazar esta otra ecuación en la ecuación de arriba, reemplazas y obtienes un valor y ese valor luego lo vas a utilizar para obtener el valor que te pedían. Entonces, eso se obtiene ya con la práctica que algunos profesores tienen ya y
te dan la ecuación de frente, que tú la apliques. Pero cuando te dan casos nuevos, ahí no hay una ecuación que te den para que tú apliques, sino que tú tienes que analizar el problema. Entonces la idea es saber analizar el problema y uno mismo darle solución, sin tener una tabla al costado que me diga, y este caso, a ver cuál es, qué ecuación utiliza. No, no se trata de eso. Ya, listo. Siguiente. 9,8 entonces. ¿Con qué velocidad llega al suelo un cuerpo arrojado desde una altura de 5 metros? ¿Cuánto tarda en caer? Ya a las 7 lo pueden hacer ustedes. Ya hemos hecho un ejercicio parecido. ¿Con qué velocidad inicial deberá usted lanzar una moneda para que roce el techo de su habitación? Ya eso depende de cada uno, de la altura hacia el techo de su habitación. Lo pueden calcular cada uno. La 9. Se lanza un cuerpo hacia arriba con una velocidad de 9,8 de 98 metros por segundo. ¿Qué altura y qué velocidad alcanza al cabo de 9 segundos? Ya, en este caso te dan la velocidad inicial. Ahí está la piedrita, sistema de coordenadas. Te dan la velocidad inicial, que es de 98 metros por segundo. A la velocidad inicial. Dicen qué altura y qué velocidad alcanza al cabo de 9 segundos. Siendo este el instante inicial, y por aquí, ¿qué altura y qué velocidad? Al cabo de 9 segundos. Ahora, puede que al cabo de 9 segundos haya llegado a 0 y luego haya bajado. Entonces, eso ya es parte del análisis previo. Pero vamos primero a determinar la ecuación que modela este fenómeno, que sería la cota asociada a cada instante es igual a su posición inicial, que es 0, su velocidad inicial, que es 98 positivo por el instante, y la aceleración, que ya saben cuál es, g, que es negativo por el instante al cuadrado. Entonces tenemos la ecuación ya. Entonces podemos calcular para cada instante su posición. Ahora, lo que nos da es la posición. Es decir, no nos dan la posición, nos piden calcular esa altura, nos dan el instante. Para el instante 9 nos dicen, para t igual 9. Entonces, para t igual 9, ¿estará en qué cota? Simplemente tendríamos que reemplazar. Sería 98 por 9 menos 9,8, bueno, 4,9 por 9 al cuadrado, lo cual nos daría 485,1. Esa sería la cota en la que está para el instante 9. Ya. ¿Qué sería? La altura. Ahora, la velocidad, yo quiero saber qué velocidad va a tener para esa posición, para esa cota. Simplemente tendríamos que utilizar la definición de aceleración. La aceleración del instante 0 hasta el instante 9 sabemos que va a ser la misma, pero simplemente ubicamos este intervalo de tiempo para poder, según la definición, obtener la velocidad asociada al instante 9. Sobre el intervalo de tiempo, que es de 9 segundos, ya que vamos del instante 0 hasta el instante 9, y dependiendo de estos instantes, el intervalo es 9 menos 0, que nos daría 9. Ya. Esto es igual a 9,8. La velocidad asociada al instante 9 no la conozco, pero la velocidad inicial sí la conozco, que es 98. Entonces, la velocidad asociada al instante 9 sería igual a 9,8 por 9
Este está con menos, pasaría a sumar, más 98. Entonces, la velocidad social al instante 9 sería igual a 9.8 por 9 más 98. $186,2 metros por segundo. ¿Cómo? A ver, esperen. Tenemos la posición asociada al instante 9. Esa sí está bien, es 485,1. Listo. La aceleración ¿cierto? Este valor de aquí, la velocidad asociada al instante 9, va a tener su signo que no conocemos. Debido a esto, tenemos que ponerle el valor a 9,8. En el ejercicio anterior no le pusimos el signo de 9,8 porque ya sabíamos que la velocidad inicial iba a ser positiva. Y además tenía el signo negativo delante. Entonces ya no era necesario ponerle el negativo, pero en este caso sí. Le ponemos el signo de la aceleración que va a aparecer debido a esta resta. Y ahora obtenemos que sería 98 menos 9.8 por 9, el cual nos da 9,8. Aquí sería menos 9,8 por 9 más 98, cual nos va a dar 9,8 metros por segundo. Sería la velocidad asociada al instante medio. Ahora, yo quiero saber para qué instante es que voltea esta piedrita, es decir, hasta qué altura llega y es 0 su velocidad. ¿Cómo puedo hacer eso? No conozco ni el instante ni nada. El instante para el cual la velocidad va a ser 0. ¿Cómo puedo calcular eso? La aceleración la conozco, pero no tendría cuál es el intervalo de tiempo. No lo puedo determinar. No lo podré determinar cuánto. El instante para el cual ya. Calculemos los instantes para los cuales va a tener esta posición, la posición 0. Si calculamos los instantes para el cual la posición va a ser 0, vamos a calcular este instante, el instante inicial que va a ser una solución, y el otro instante, es decir, cuando vaya arriba, caiga y vuelva a pasar por acá. Y la mitad de ese instante, debido a que el tiempo en subir va a ser el mismo que se emplea en bajar, lo dividimos entre 2 y nos va a dar el instante para el cual llega a la velocidad máxima, digo a la velocidad 0. Justamente cuando va a cambiar de sentido de su movimiento, va a ir hacia arriba, llega a ese punto y va a comenzar a bajar. Listo, a ver. Para la posición 0, tendríamos esto. Menos 4,9 instante al cuadrado. Listo. Entonces sería 98 entre 4,9, lo cual nos da 20. Entonces sería t al cuadrado menos 20t igual a 0. Sería t por t menos 20 igual a 0. Entonces el primer instante para el cual va a estar en esta posición es 0. Y el segundo instante para el cual va a estar en esta posición es el instante 20. Es decir, se va a tardar 10 segundos en ir hacia la velocidad 0 y 10 segundos al regresar nuevamente a la posición desde donde se lanzó. Listo. Serían 10. Entonces, justo en el instante 9 va a estar ya por llegar a la velocidad 0. Listo. Esa sería la cuota. Calculamos
la posición para el instante 10, que va a ser justo en esa posición en la cual va a tener velocidad 0 y va a comenzar a caer, que sería 98 por 10 menos 4.9 por 10 al cuadrado, lo cual nos da 931. Es decir, en un segundo del instante, miren, del instante 9, la posición asociada al instante 9 y la posición asociada al instante 10, miren cuánta diferencia. En un segundo, ¿cuánto ha hecho? De 485 pasó a 931. Ha recorrido casi 500 metros. Listo. Y esa es la posición para la cual va a comenzar a caer. Esperen, 98 por 10 menos 4.9. Bueno, me equivoqué otra vez calculando. Es 490. Es 490. Mira, ahora sí. Ahí está. Justo en esta cota, voltea. Tiene velocidad 0 y comienza a caer. Listo. Aquí la velocidad es todavía sería negativa. Por eso es que la velocidad justo en el instante 9 es pequeña, porque está a punto de llegar a 0. Va disminuyendo este valor de la velocidad. Que salía, que era menos, que salía 9,8 metros por segundo. Es decir, ya está en ese último segundo, va a llegar a la velocidad 0. Entonces estaba bien. Solo que me equivoqué en el cálculo. Ajá, 9,8 y 485,1. Justo en la pregunta 10 nos preguntan qué altura máxima alcanza el cuerpo del problema anterior. Y la respuesta ya la tenemos, que es 490. Justo cuando tiene velocidad 0, para el instante 10. Ajá. Ya está. Ahora el ejercicio 11. Mucho me confundí en el ejercicio. Ya bueno. Pero estuvo bueno el ejercicio, a pesar de esos detalles, de esos pequeños errores, nos ayuda a analizar más y a comprender más a profundidad los conceptos. Y aparte ustedes que les iba de lección revisar los números, es decir, ahorita estaba muy entreverado, hay que hacerlo con más orden. ¿Ok? Hay que revisar cada dato que estamos utilizando. Eso hay que ser muy meticuloso, más cuando se requiere, digamos, organizar muchos valores o varios valores. Sí, hay que tener más cuidado. Ok, nos dicen, un observador situado a 40 metros de altura ve pasar un cuerpo hacia arriba. Un observador ubicado a 40 metros de altura. Ok, está a 40 metros de altura. Ahí está a 40 metros. Por aquí ahí debe estar parado el observador. Okay. Ve pasar un cuerpo hacia arriba. Un cuerpo, sea el que sea. Aquí está el cuerpo. Ve pasar hacia arriba. O sea que tiene una velocidad vertical hacia arriba. Ok. Y 5 segundos después lo ve pasar hacia abajo. 5 segundos después. Es decir, va a venir y no es que haga este recorrido, la trayectoria sea esta, sino que en su misma recta va a llegar allí y va a comenzar a bajar. Pero no lo voy a poner uno encima del otro, debido a que se confundiría un poco, así que lo vamos a poner simplemente para poder observarla mejor a un costado, cuando cae, pero en sí están superpuestas uno sobre otro. Listo. 5 segundos después lo ve caer ahora. Y aquí tendrá la misma velocidad que acá, solo que con sentido opuesto. Ok. Aquí tendrá una velocidad de 0. No sabemos para qué instante. Lo que sí sabemos es que se va a tardar en ir de aquí hasta acá 5 segundos.
Es decir, va a tardar en subir 2,5 segundos y en bajar 2,5 segundos. Listo, la mitad. ¿Cuál fue la velocidad inicial del cuerpo y hasta qué altura llegó? ¿Cuál fue la velocidad inicial del cuerpo y hasta qué altura llegó? La velocidad inicial. ¿Qué velocidad inicial? ¿Desde que el observador vio pasar o desde que fue lanzado desde el suelo? Veamos si dice algo al respecto. Un observador situado a 40 metros de altura al pasar un cuerpo hacia arriba. ¿Cuál fue la velocidad inicial del cuerpo y hasta qué altura llegó? Ya, tomemos la velocidad inicial como la que se tiene aquí en el suelo. Se lanzó desde ahí. El sistema de coordenadas lo voy a establecer aquí. Aquí va a estar mi origen de coordenadas, 0. Vamos hacia arriba. Ahí está mi sistema de coordenadas. No sé, muy bien. Ahí está el sistema de coordenadas, en metros. Ya sabemos que G es la desaceleración o aceleración de la gravedad, 9,8. Ya, tarda 5 segundos en ir de aquí hasta acá y de baja. Ok. Ahora, ¿cuál va a ser la ecuación que modela este fenómeno? La posición del objeto para cada instante va a ser igual a su posición inicial. El sistema de coordenadas comienza acá. Aquí está el origen, 0. Su posición inicial, ¿cuál va a ser? ¿Esta o esta? ¿Desde dónde nosotros comenzamos a analizar el movimiento? Okay. Pero estamos llamando velocidad inicial al valor de la velocidad que tiene acá. Entonces, la velocidad inicial va a ser, la posición inicial va a ser esta, debido a que es desde esta posición que nosotros comenzamos a analizar el movimiento. Ok, entonces va a tener posición inicial 0, debido a que desde acá comenzamos a analizar el movimiento. Solo que el observador lo ve pasar aquí ya, y no sabemos cuál va a ser el valor de esta velocidad. Okay. Entonces tendríamos la velocidad inicial, que es la velocidad que tiene aquí, alguna velocidad inicial, no la conocemos, asociada al instante 0, y aquí será justo el instante en el cual voltea, instante de volteo. Ok, tenemos velocidad inicial por el instante y la aceleración que es negativa, es 9,8 sobre 2 por el instante al cuadrado. O mejor de frente, 4,9. 4,9. Listo. Sabemos que aquí va a ser la cuota 40. Aquí, justo aquí es la cuota 40. Cuota 40. Listo. Tenemos allí la posición para la cual va a tener esta velocidad v. Tarda 5 segundos en ir de aquí hasta acá. Estar en la cuota 40. Entonces, nosotros podemos reemplazar aquí para la cuota 40. Tenemos velocidad inicial, que no la conocemos, por el instante, menos 4,9 por el instante al cuadrado. Listo. No sabemos para qué instante está aquí, pero sabemos que van a ser 2 instantes, las 2 soluciones van a ser una t y la otra t más 5 segundos, debido a que pasados los 5 segundos volverá a estar en esta posición. Listo. Ya, pero no tenemos más. A ver, utilizando la definición de aceleración.
Desde este instante hasta este instante, no. Aunque podría ser. Tendríamos la velocidad, no, porque la velocidad v y v son lo mismo. Mejor hasta arriba. Así tendríamos ya el intervalo que es 2,5 y quizá podamos calcular la velocidad v. Ya, a ver, hagamos eso. Entonces, la aceleración del instante que está aquí, que es el instante, digamos, t', justo aquí cuando está en la cota 40, la aceleración del instante t' hasta el instante de volteo. Sería igual a la velocidad asociada al instante de volteo menos la velocidad asociada al instante t' que sube entre el intervalo de tiempo. De aquí hasta el instante de volteo son la mitad de 5, porque 5 es ida y vuelta. 2,5 sería hasta llegar a la velocidad 0. La velocidad asociada al instante de volteo es 0, justamente. Así que aquí sería 0. Y aquí abajo sería 2,5. Listo. Y la aceleración, que sabemos que tiene un valor de menos 9,8. Ok. Entonces, el valor de v asociado a este de aquí es, ¿cuánto es? Vas a multiplicar, el menos se va, queda 9,8 por 2,5. 24,5 metros por segundo. Ok, esta es la velocidad que tiene en esta posición. Listo, 24,5. Conociendo esta velocidad, ya podemos determinar la velocidad inicial. ¿Cómo? Simplemente de aquí a acá, no, con la aceleración no podríamos aún. A ver, tenemos el valor de esta velocidad. A ver. La velocidad inicial no la conocemos. Ya, pero podemos reemplazar en esta ecuación. Ya tenemos la velocidad esta, que es de 24,5. Ya, vamos a anotarlo por aquí. V es igual a 24,5. Listo. Ya, tenemos esa velocidad. Esto aquí va a ser positivo porque tiene el mismo sentido, y aquí negativo. Es lo único que se diferencia en ambos. Ya, el valor de esta velocidad ya las tenemos. Okay. Ya es correcto, porque nos da la respuesta correcta. Okay. Entonces, ahora, ¿pero qué instante es esto? ¿Qué instante es? ¿Para qué instante es? Lo cual no lo tenemos. Ya. Tenemos esto de aquí, podríamos calcular el tiempo que tarda de aquí a acá o en subir. ¿Para qué instante va a estar en la cota 40? Es el instante primo. Entonces la aceleración nuevamente del instante inicial hasta el instante t' va a ser igual a la velocidad asociada al instante t', que es 24,5. ¿Cierto? Está bien, positivo. Ya, no hay problema. Podríamos calcular en el otro lado, pero es mejor aquí nada más. Menos la velocidad, me había olvidado poner los signos a cada velocidad. La velocidad asociada de aquí, que bueno, es 0, sí, bueno, no 0 digo, es la velocidad inicial. Positiva, positivo. Listo. Entre el intervalo de tiempo que sería simplemente t'. Ok. Y aquí nos da una relación entre la velocidad inicial y t'. Esta relación debería hacernos llegar aquí al valor de t'. Y ya con el valor de t' podríamos calcular la velocidad inicial. Y ya está. Simplemente que algo se nos complicó en
en la ecuación, que ya lo vamos a ver ahora. Es igual a 9,8. Ahora, 9,8 negativo, que es el valor de la aceleración debido al sistema de coordenadas que, como vemos, tiene el sentido opuesto al sentido de la aceleración. Ok, entonces esto pasaría por acá, nos quedaría así. Bueno, hay que dejarlo así. Entonces, si se ve, pero hay que ver. Y así esta vez no sale, me quedo con la solución con la otra ecuación. Pero luego lo voy a resolver aparte, buscando una solución. Ya. Entonces, esto nos quedaría 24,5 menos sobre sub 0 igual a menos 9,8 por el instante primo. Ok. Instante, que es el que utilizamos acá. Listo. Ahora, quiero poner la velocidad inicial en función de t' para reemplazar acá y que nos dé el valor del instante t'. Y luego reemplazar este valor del instante t' en la ecuación, en el valor de v sub 0. Ok. Entonces, vamos a pasar a sumar por acá esto y nos quedaría 9,8 t' más 24,5 igual a v sub 0. Reemplazamos esto aquí arriba y nos quedaría de la ecuación de aquí arriba, que ya lo han visto, vamos a seguir, y nos quedaría 40 igual a todo esto por t', que sería 9,8 t' al cuadrado más 24,5 t' menos 4,9 t' al cuadrado. Listo. Simplemente ahora nos quedaría la ecuación cuadrática esta, 4,9 t' al cuadrado más 24,5 t' menos 40 igual a 0. La respuesta tiene que ser razonable, no tiene que ser simples números. Son valores del fenómeno que se pueden analizar. Así que veamos qué sucede ahora. Esta es una solución, T asterisco. Menos 6,3. Ya, es la misma solución que nos dio anteriormente. Ok. Ya. Pero esta solución nos dice que tarda 1,3 segundos en ir de aquí a acá. Listo, todo bien hasta ahí. Tarda 1,3 segundos en ir de aquí hasta acá. Ya, podemos reemplazar esto aquí y nos da la velocidad inicial. No hay problema. Y como podemos ver, nos va a dar 9,8 por 1,3 más 24,5 y nos da el valor que ya hemos obtenido de la velocidad inicial, que es de 37,2. Ok, ya tenemos ahí una respuesta. Pero, ¿por qué para el instante la otra solución es menos 6,3? Es lo que quiero entender. Es decir, antes de que nosotros comencemos a analizar el movimiento, estamos en la posición de acá. Ajá, sí. No. Este instante es una de las soluciones de aquí, de este. 6 segundos, 6,3 segundos antes de esa posición, está tomando como si comenzara aquí. Comienza acá, llega acá. 5 más 1,3
son 6,3 segundos antes de que analicemos el movimiento. ¿Qué fue? El instante T' está asociado a la velocidad 24.5. Bueno. Ya. Hasta ahí tenemos ya el valor de la velocidad. Sí, déjenme analizar esto. ¿Por qué me sale menos? Es decir, 6,3 segundos antes de esta posición, que es la posición inicial como lo establecimos nosotros. ¿Por qué 6,3 segundos antes? Es también una solución para esta ecuación. A menos, esta ecuación no es como la ecuación de Cota. No, surgió. No, sí, lo aplicamos en la ecuación de Cota. Reemplazamos aquí en la ecuación de Cota. Por lo tanto, también tiene que estar asociada a la posición 40. Tiene que estar asociada a la posición 40. Ok. Ya, la altura ahora. Listo. Voy a revisarlo yo solo este ejercicio después y voy a mandar la solución. Ya. Tenemos ya la velocidad. Ahora, la velocidad inicial, que consideramos que era esta, que era 37.2. La cual tiene sentido, ya que va a ir disminuyendo conforme vaya subiendo esta velocidad. Va a llegar acá y va a tener una velocidad de 24.5 metros por segundo. De aquí a acá tarda 1,3 segundos en llegar hasta allí. De acá a acá 2,5 hasta la altura máxima. Entonces, según esta ecuación, yo quiero la cota asociada al instante ¿cuál? Al instante 1,3 más 2,5, que sería 3,8. Y me va a dar la posición para la cual la velocidad es cero, es decir, la altura máxima a la cual llega la piedrita o el objeto que sea. Entonces, conociendo la velocidad inicial, que es de 37.2 por el instante de acá, 3,8, menos 4,9 por 3,8 al cuadrado. Y esto nos da la posición 70,6. Es decir, la altura máxima desde nuestra posición inicial, que la hemos establecido nosotros, es 70. Es decir, todo esto es 30,6. Y aquí vemos en la respuesta que nos da 70,625, que es aproximado a 70,6. Ya. Lo único que hasta ahora es inexplicable es por qué una de las soluciones de la ecuación cuadrática era menos 6,3, que es lo que me toca analizar a mí. De ahí las respuestas sí son correctas. La altura la obtuvimos, la velocidad inicial también, justamente la de acá, sin problema alguno.